a arrancar con esto. Hay que entender una cosa. En México, que es un país que no tiene mucho desarrollo tecnológico, apostar por estas tecnologías que traen un beneficio no solamente a las personas que lo utilizan, sino a las personas que consumen productos que son desarrollados, que son cultivados gracias a este robot, pues es algo muy importante. Esta noche escucharemos proyectos que conectan emprendimiento, salud, sostenibilidad e ingeniería aplicada. Así que les invito a escuchar con curiosidad y cuestionar, a imaginar y sobre todo a reconocer el enorme valor de quienes se atreven a construir. Para comenzar, como les dije, recibamos a Francisco Suriel con un fuerte aplauso, ingeniero mecatrónico egresado de la UPITA, del Instituto Politécnico Nacional y fundador de Soiltronics, una pequeña empresa de robótica que realiza análisis de suelos en campo de cultivo con algoritmos inteligentes. Él nos hablará sobre innovar desde las raíces, robots, agricultura y mentalidad emprendedora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a la comunidad. Y bueno, voy a comenzar esta charla primero hablando un poco sobre contexto. Tanto del ecosistema de emprendimiento como de tecnología en general. Primero comenzando con el índice del ecosistema de startup a nivel global. Este índice considera varios aspectos como el número de startups, el número de inversionistas, el número de espacios de trabajo, el número de aceleradoras y el número de eventos que se realizan en un país. Y como podemos ver en la gráfica, el panorama mundial de startups está fuertemente concentrado en países como Estados Unidos, China, Reino Unido e India. Tan solo estos 4 países acumulan el 66.4% de la actividad global de startups. Otro punto a mencionar es que si bien estos países dominan, hay otros países que están experimentando un crecimiento acelerado de su ecosistema. Por ejemplo, China está creciendo a un 54.8% año con año, Singapur a un 49.4%, Japón a un 48.8%, Francia un 36% y España un 35%. Y bueno, si bien Estados Unidos sigue siendo el ecosistema más grande por todo lo que hay allá, todos los inversionistas que se encuentran allá, pues otros países están mostrando un momento de crecimiento muy notable. Otro punto de comparación son los unicornios, que un unicornio son las empresas privadas que alcanzan una valuación de más de $1,000 millones. Y como podemos ver, pues Norteamérica domina, que básicamente es Estados Unidos, con más de 747 unicornios, en Asia 469, en Europa 204, Latinoamérica 48, en África 27 y en Oceanía 25. Si hacemos un zoom a los unicornios que hay en la región de Latinoamérica, estos son, en la imagen se observan algunos de los más destacados. Y en México hay 11 unicornios, principalmente en sectores como fintech y de logística. Bueno, recordemos que en Estados Unidos hay más de 700 y en México solo 11. Ahora, entrando ya un poco más al tema de la robótica, también podemos ver que China está dominando con más de 23 empresas que fabrican robots humanoides. Estados Unidos le sigue con 22 empresas, la India con 12, Reino Unido con 6 y Alemania con 5. En otro sector como el de los drones, pues sucede algo muy similar, en el que hay más de 1,471 empresas en Estados Unidos que fabrican drones, en India 714, en Reino Unido 363 y en China 300. Pero aquí sucede algo muy interesante, ya que aunque China está en el 4º lugar del número de empresas que fabrican drones, en este país también hay más de 70,000 empresas que están relacionadas con la economía de baja altitud, es decir, que están investigando, desarrollando, también venden componentes, piezas o servicios con drones, también ya drones para pasajeros. Y pues que haya 70,000 empresas en eso, pues indica el tamaño de ese ecosistema. Y también otro ejemplo del gran tamaño de este sector en China es que DJI tiene una cuota de mercado global de drones para el consumidor del 70%.
básicamente domina todo el sector de drones para video y drones para la agricultura. Y bueno, en este contexto en el que China y Estados Unidos están dominando todo el sector tanto de emprendimiento como de tecnología, pues en ese contexto decidimos nosotros fundar esta empresa de robótica llamada Soltronics Robotics, en la que diseñamos y construimos robots móviles para la agricultura. En específico, estos robots son para analizar el suelo. Pero hablando un poco más de cómo surgió la idea, bueno, yo estudié en una institución que se llama Universidad Autónoma Chapingo, que están muy enfocados en la parte de agronomía, y posteriormente estudié ingeniería mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Pero fue durante mi paso por Chapingo que un día teníamos que hacer una práctica que era ir a hacer análisis de suelo. Y pues realizamos el procedimiento tradicional, que era ir y tomar las muestras al campo, colocarlas en una bolsa y mandarlas a un laboratorio. Y ahí me pude dar cuenta que a pesar de que los laboratorios ya hay instrumentos y maquinaria, bueno, máquinas muy avanzadas para obtener los elementos del suelo, la parte del muestreo, de ir a recoger las muestras, pues sigue siendo muy rudimentario. Tal cual con una pala se colocan bolsas y eso es lo que se envía. Y este mismo proceso no ha cambiado en más de 100 años. Si acaso lo único que se ha modificado un poco es que ahora se usan barrenas en lugar de palas, pero sigue siendo algo muy, muy básico. Y al principio no le tomé mucha importancia, para mí fue una práctica más, pero posteriormente fui investigando y me pude dar cuenta que conocer el suelo es sumamente importante. Y si no se conoce, pues sucede lo que está pasando justo ahora, que se están aplicando de forma indiscriminada fertilizantes químicos en los campos de cultivo y esto degrada el suelo. En lugar de ayudar, termina perjudicando el suelo. Y de continuar con la tendencia, pues los expertos estiman que solo quedarán suelos fértiles para los próximos 60 años. Y esto es un gran problema para todos, más si consideramos que el 90% de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Y por eso es que nuestra solución fue desarrollar una línea de robots móviles en la que se analiza el suelo en tiempo real y en el campo. Y con esta información lo que hacemos es hacer recomendaciones sobre el mejor fertilizante orgánico a aplicar y estrategias de conservación. La forma que funciona es que hay una aplicación en la que se colocan los puntos donde se quieren realizar las mediciones y esta información se manda al robot, el cual calcula todas las trayectorias y realiza los desplazamientos de forma automática. En cada punto se activan los sensores, los cuales funcionan con una técnica llamada espectrometría, que es una técnica utilizada por la NASA para estudiar las rocas en otros planetas. Y esto es lo que nos da los elementos químicos que hay en el suelo. Posteriormente, esta información se vuelve a enviar a la aplicación, donde con ayuda de algoritmos de inteligencia artificial se procesa y se genera un reporte en un PDF, ya con las recomendaciones personalizadas, listo para ser enviado por WhatsApp o por correo electrónico. Ahora pues les voy a platicar un poco de cómo fue el proceso de construcción de esta línea de robots. Y todo comenzó todo comienza con tubulares de acero de PTR, los cuales utilizamos para hacer el chasis del robot, el cual tiene que ser lo suficientemente resistente para soportar estar haciendo varias perforaciones en el campo, pero no tan robusto para no agregarle tanto peso al robot. También hicimos una estructura para proteger los componentes y también adaptamos las llantas para colocarle un sprocket o rueda dentada, que es lo que le da movimiento al robot. Y el robot, funciona con un sistema de tracción diferenciado. También otro aspecto es que como es un desarrollo propio, tuvimos que aprender a implementar varios procesos. Uno de ellos es la impresión 3D, que usamos mucho para prototipar piezas y para verificar que coincidieran tanto las medidas como que se acoplaran de manera adecuada con el resto de componentes. Y una vez que verificábamos esto, pues ya lo que hacíamos era construirlas en metal. También algo muy interesante es con esta pieza, que es un adaptador entre el motor y la cadena. Y al ser motores especiales, esta pieza se tuvo que comprar de China y tardaba 2 meses en llegar. Y obviamente no podíamos estar 2 meses sin hacer nada. Así que lo que hicimos fue digitalizar la pieza e imprimirla en 3D. Y eso nos permitió colocarla y seguir avanzando con el desarrollo. Y pues claramente al ser de impresión y ser PLA no resistía a los esfuerzos mecánicos del robot, de las pruebas, y se rompía.
pero al ser relativamente económico, pues volvíamos a imprimir la pieza, la colocábamos y seguíamos avanzando. Y así lo hicimos hasta que llegó la pieza y ya la colocamos. Otro proceso que utilizamos mucho fue el de termoformado, que lo utilizamos para hacer la cabeza del robot, que decidimos usar acrílico, que el acrílico lo venden en placas planas, y para darle esa forma redonda, pues tuvimos que hacer moldes y calentarlo y darle esa forma curveada. Y bueno, también utilizamos corte láser para hacer el grabado de algunas piezas y también fabricamos nuestros propios circuitos impresos que nos permite colocar exactamente los elementos que necesitamos y hacer más eficiente la parte del cableado. También realizamos pues muchas pruebas para la parte del sistema de tracción para verificar que tuviera suficiente fuerza, que también tuviera suficiente velocidad y que pudiera superar obstáculos, ya que los terrenos de los cultivos pues son muy irregulares. También otro punto que me gustaría destacar aquí, que es muy importante, es considerar la parte estética, ya que la estética no debe estar peleada con la ingeniería, porque muchas veces como ingenieros nos concentramos mucho en la parte técnica, pero también es importante considerar el acabado final. Por ejemplo, nosotros pudimos haber hecho un cuadrado muy simple, nada más para cubrir los componentes, pero decidimos darle cierto diseño también para que fuera más atractivo para los productores. Y lo importante es no olvidar por qué hacemos esto. Nuestro objetivo es conectar a los productores con la tecnología, porque muchas veces los productores están muy desconectados de los avances tecnológicos que hay actualmente. Y por eso lo que queremos es conectar tecnologías avanzadas con aquellos productores que generan nuestra comida. También otro objetivo pues es generar tecnología mexicana. Pues gracias a este trabajo que hemos realizado hemos sido reconocidos en varios países alrededor del mundo, incluso hemos sido invitados a la UNESCO. Pero no queremos quedarnos ahí. Nuestra visión a futuro es construir una planta en la que podamos fabricar distintos robots para distintas aplicaciones en la agricultura, una planta a nivel industrial. Y sabemos que este objetivo es muy grande y por más buenos que seamos, pues no podemos hacerlo solo. Por eso estamos aquí y con todos ustedes, porque queremos invitarlos a que ustedes también generen sus propias empresas de innovación, de tecnología, para generar algo como lo que está sucediendo en China, que hay más de 70,000 empresas en el sector de los drones. Algo así queremos generar aquí en México. Y por eso la siguiente parte de esta charla está muy enfocada a fomentar el espíritu de emprendimiento. Y pues claramente el objetivo no es que todos fundemos una empresa de robótica, sino que cada uno encuentre un problema de los muchos que vivimos actualmente a nivel ambiental y social, que cada uno encuentre ese problema y que lo busque una solución con las tecnologías y con las herramientas que ya tenemos actualmente. Y es que algo muy importante para las empresas que tendrán éxito en el futuro es considerar el impacto positivo que tendrán y que sean rentables. Con esos dos aspectos les aseguro que les irá muy bien. Y también sabemos que el principal obstáculo al momento de emprender es el miedo al fracaso. Y bueno, yo les puedo decir que ese miedo es muy real y que muy probablemente ese miedo no se va a ir, se va a quedar ahí, porque siempre está el miedo a perder dinero, el miedo a decepcionar a la familia, el miedo a que no funcione la idea. Sin embargo, también les puedo decir que equivocarse no está mal. Los fallos no son el final. Cada vez que te equivocas te da mucha información y de hecho cada error es una lección. Aprendes mucho más rápido cuando te equivocas. Y en este mundo del emprendimiento, si no te estás equivocando, algo raro estás haciendo. Entonces, fallar es parte del proceso y te da también mucha resiliencia, ya que cada vez que te equivocas, pues aprendes, adquieres más conocimiento, más experiencia y eso te va fortaleciendo. También aquí hay algunas recomendaciones para que encuentren algo sobre qué emprender y lo más importante es que consideren su porqué. Ese cambio que quieren ver, ya sea en el mundo, en su comunidad, en su entorno, algo que realmente quieren cambiar. Otro aspecto también es hablar mucho con las personas. Como mencioné antes, hay muchos problemas en el mundo y las personas viven tratando de solucionar los problemas que viven día con día. Y hablando con las personas, pues ellos mismos a veces te van dando soluciones a esos problemas.
Otro aspecto muy importante es, pues sí, pensar en grande, pero pueden comenzar en pequeño. No es necesario que tengan todo ya bien planificado, todo estructurado. Pueden comenzar con un prototipo muy simple, probarlo, irlo mejorando e ir iterando. Y también algo fundamental es la parte de la comunidad. Justo lo que estamos haciendo ahorita, conectar con otras personas con los mismos intereses parecidos, conectar con mentores, involucrarse con una comunidad que les permita sentirse acompañados en todo este proceso. Y a pesar de todo lo que les acabo de decir, pueden sentir que aún no es el momento para emprender, pero también pueden involucrarse en el ecosistema de otras formas, ya sea trabajando en un emprendimiento para ver cómo opera, lo que sí funciona, lo que hace falta por mejorar, o si ya trabajan dentro de una empresa consolidada, pueden también proponer nuevos modelos de negocio, nuevos mercados, y a esto se le conoce como intraemprendimiento. Lo más importante es que se entienda que cada persona, que cualquier persona puede ayudar a crecer el ecosistema de innovación. Y finalmente les digo que empezar hoy incluso con incertidumbre es mucho mejor que no empezar. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguno tenga una pregunta para Francisco. Imagino que sí. Buenas tardes. Antes que nada, te felicito. Está increíble el proyecto. Hemos visto muchísimos proyectos hoy y esto está increíble. La verdad, nos felicito a todos. Yo tenía una duda. Entiendo que el robot va y toma muestras, toma imágenes del terreno. Mi pregunta es si el robot realiza el análisis de estas muestras en tiempo real y ya envía los resultados a través de la aplicación, o más bien los recibe y ya que llega a un punto, digamos, alguna base que ya tenga a lo mejor conexión a Wi-Fi, ya envía los resultados a una base y ahí son procesados en algún servidor, o esa es como la única duda que tenía. Sí, pues justo todo se hace en tiempo real, se van tomando las mediciones y se van analizando, y todo el procesamiento se hace dentro del robot, precisamente pensando que muchas veces en los campos de cultivo no hay buena conexión a internet y por eso no enviamos ningún dato a la nube ni nada. Todo el procesamiento se hace internamente por el robot en tiempo real y en el campo. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas felicidades, está muy lindo el proyecto. La pregunta es, ¿en qué nivel de maduración tecnológica tienes tu robot ahorita? Y en la etapa en la que estás, ¿cuál es el principal problema con el que te estás encontrando actualmente? Pues sí, o sea, ya es un TRL muy avanzado, tal vez un 7 u 8, porque ya está a nivel comercial, o sea, ya se está usando con los productores. Y bueno, el principal problema, o bueno, sí, lo más difícil o complejo de todo el desarrollo del robot fue pues el desarrollo de la parte del sensor que nos permitiera pues obtener el espectro y con eso analizar los diferentes elementos químicos que hay en el suelo, que pues ahorita medimos los principales, que son nitrógeno, fósforo, potasio, que son los principales para la agricultura, pero también otros micronutrientes. Lo más difícil fue hacer, o sea, obtener el espectro que nos da el sensor, eso compararlo ya con bases de datos y verificar si un nutriente está bajo en cierto porcentaje, que otro nutriente está muy alto, y así hacer como toda esa evaluación y ese análisis. Pues primero que nada, muchas felicidades. La verdad es que está impresionante el proyecto. Pero si bien es un proyecto funcional, me gustaría saber qué tipo de actualizaciones te gustaría hacerle en la actualidad. Sí, la verdad hay muchos aspectos que podemos mejorar todavía. Por ejemplo, nos gustaría incorporar la parte de visión artificial, también la parte de evasión de obstáculos, incorporándole sensores LiDAR. Bueno, en caso de que se atraviese algo, pues ya se detenga, también por seguridad. O sea, hay varios aspectos que queremos mejorar. Y como les mencionaba,
tenemos ahorita ya que está muy enfocado a la parte del suelo, pero también nuestra idea es ir desarrollando más tecnología, más robots, para ir automatizando muchos más procesos que hacen mucha falta en la agricultura. Se pueden automatizar muchas partes y es a donde queremos lograr, seguir con el desarrollo de varios robots para varios aspectos dentro de la agricultura. Muchísimas gracias, Francisco, eres un tipazo. La verdad es que me encanta el diseño neón que tiene aquí. Y sí, claro, un fuerte aplauso, por favor. Puro ingenio mexicano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Si no me equivoco, ¿es correcto? Muchísimas gracias. Entonces, creo que vamos a continuar con la siguiente charla.